Vamos a hablar de otras cosas. El Gobierno aprobaba ayer una nueva tarifa regulada de la luz, una nueva TUR. Así que primero, explicarles qué es lo que cambia, en qué consiste, Miguel. Bueno, hay algo, María, que todavía el Gobierno no ha aclarado, y es si los 9 millones de consumidores, que son un tercio del total que tienen esta tarifa, la regulada, van a pagar menos o un poco más a cambio de que el precio sea más estable, más predecible y no esté pues al albur de los mercados como hasta ahora. El año pasado, sin ir más lejos, con la guerra de Ucrania, hemos visto días, y aquí lo hemos contado, con el precio disparado hasta los 300 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. Bueno, los consumidores domésticos no van a tener que hacer nada, van a seguir recibiendo la factura de la misma forma a partir de enero del año que viene. El cambio tiene que ver con la fórmula de calcular esa factura. La subasta diaria de cada hora, a la que estamos acostumbrados, digamos que va a ir teniendo menos peso y lo va a ir ganando otro cálculo fijado con antelación en función de los precios a medio y largo plazo, que son más estables. A esta tarifa regulada, recordamos, solo se pueden acoger los hogares y las pequeñas empresas, y es también esta tarifa la que tiene que tener un consumidor que solicite el bono social. Gracias, Miguel. Vamos a hablar con Jorge Morales de Labra. Él es experto en esto, es experto en energía, es director además de una empresa que se dedica a esto, Próxima Energía. Muy buenos días. Buenos días, María. A ver, lo que nos contaba ayer, es verdad que no nos dieron muchos detalles, yo no sé si tú tienes más. La ministra a la que le compete esto explicaba que se busca estabilidad. Es verdad que hemos visto en los últimos tiempos picos, que a la gente además le genera mucha inseguridad, el no saber exactamente qué te va a pasar en el siguiente recibo. Entonces, la estabilidad sería un objetivo, pero claro, lo que todos buscamos es que además de la estabilidad sea más barato. Y yo no sé qué se puede esperar de esta tarifa. A lo mejor estamos esperando mucho y no hay nada detrás. Bueno, María, yo creo que efectivamente se puede esperar más estabilidad, no cabe duda, pero lo que también se puede esperar, y lo digo claramente, es mayor precio. O sea, la estabilidad en el sector eléctrico se paga, y se paga con mayor precio. Mira, en el sector ahora mismo existen básicamente dos tipos de tarifas. Tú te puedes acoger a una tarifa a precio fijo o a una tarifa a precio variable, ¿no? Esto ha existido, lleva existiendo desde hace mucho tiempo. El PVPC, que es la tarifa variable más conocida, es esta, la tarifa oficial, antes se llamaba TUR, ahora se llama PVPC, pero precio voluntario para el pequeño consumidor. Es variable, 100% variable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esta tarifa lleva en funcionamiento desde 2013. En los últimos 10 años que ha llevado funcionando, en 9 de los 10 ha sido más barata que todas las tarifas a precio fijo. Fíjate lo que te digo. ¿Vale? O sea, claramente era mejor acogerse a la tarifa variable. ¿Salvo cuándo? Salvo justo cuando se dispararon los precios con la guerra de Ucrania. ¿Vale? Es decir, entre julio, agosto 2021 hasta septiembre de 2022, durante ese periodo de 13 meses, es donde ahí no interesó esa tarifa variable, porque algunas, subrayo algunas, no todas, algunas tarifas de precio fijo eran mejores. ¿Qué hace el gobierno ahora? Ahora convierte la tarifa oficial, que como digo hasta ahora era 100% variable, en un producto híbrido, que tiene un componente variable, sigue teniendo un componente que varía hora a hora y que por tanto va a recoger instantáneamente los cambios en el mercado mayoristas, y luego tiene otro componente a precio fijo. Este segundo componente, que cada vez va a ir ganando peso, como muy bien explicabais, es el que necesariamente a largo plazo es más caro. Por tanto, insisto, cambiamos estabilidad por precio. Ya, pero la cuestión es, ¿volverá a haber picos? Quiero decir, es que estamos cambiando estabilidad por precio, pero es que el mercado a la larga iba a seguir siendo inestable, porque todo esto empieza como efecto de la guerra y hemos visto cómo los precios de la energía han bajado mucho. Y no sabemos si esto es lo que viene, va a seguir en la misma línea, o estamos abiertos a que vuelva a haber picos como ocurría antes. Va a haber picos, María, va a seguir habiendo picos, pero digamos que están más atenuados. ¿Vale? O sea, es decir, por ejemplo, ahora los picos esos que dependen mucho del gas, y esto depende mucho de lo que pasa en Ucrania. Es verdad que el gas ha bajado mucho en el último año. Fíjate que los valores previos del mercado gasista, el mercado mayorista de gas, estaban en torno a los 20 euros megavatio hora. El año pasado, en verano del año pasado, llegamos a superar los 300. Ojo, 300, o sea, 15 veces el precio normal. Ahora estamos en torno a 30. La semana pasada llegamos casi a subir a tocar 20, pero ha habido una serie de problemas en el mercado gasista en Noruega que nos han llevado en 2 días de nuevo a 30. Ahora mismo estoy mirando la pantalla, 34 en este momento, ¿no? Es decir, cuidado, que esto ha bajado mucho respecto al nivel del año pasado, pero 34 respecto al nivel de 20, que es el habitual, sigue siendo casi el doble. ¿Vale? Por tanto, no está toda la crisis pasada. Entonces, esto depende del gas, pero también depende, María, del sol y del viento. Sabemos que las renovables abaratan mucho el recibo. Entonces, hasta ahora, en los días que ha habido de sol, en abril y la primera quincena de mayo, donde ha hecho muchísimo sol, se ha hundido el precio. Se ha hundido casi a cero en las horas centrales del día, ¿no? Sin embargo, ahora, los días, por ejemplo, mañana, ya se espera que entre calor fuerte.
Sí. 40 grados de temperatura. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que la gente empiece a conectar el aire acondicionado. Y por tanto, esa aportación de energía solar ya no es tan buena, digamos, o no ayuda a contribuir a bajar tanto el recibo por esa razón, ¿no? Con eso tengo una duda, Jorge, porque hay mucha gente, sí que es llamativo, como en estos últimos tiempos y con todo lo que nos ha pasado, hay muchísima gente que ha puesto placas solares. Edificios y sobre todo viviendas particulares, ¿no? Hay muchas placas solares más de las que había, mucho más autoconsumo del que había, pero aún así ahora llega muchísimo sol. Pero no podemos aprovechar todo ese sol, esa energía que generamos, porque la capacidad de almacenaje de estas pequeñas instalaciones todavía es muy bajita. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Se pierde? Bueno, yo creo que hay que distinguir. Vamos a ver, lo que ha pasado aquí son dos cosas, ¿no? Efectivamente, las grandes plantas, los macroparques solares, están teniendo problemas de evacuación en las horas centrales del día cuando hay muchísima producción solar. Y entonces Red Eléctrica les da una señal y les dice, bajar. O sea, a lo mejor un parque que tiene 400 megavatios dice no puedes producir 400, tienes que producir 300. De 300 no te puedes pasar, ¿vale? Y ahí efectivamente está habiendo, y ha salido ya en la prensa, restricciones cada vez mayores que ya empiezan a ser muy relevantes y que lo que obligan es a replantearse la posibilidad efectivamente de almacenar, de coger esa energía y en vez de tirarla, guardarla en una batería y sacarla por la noche, que es cuando nos hace más falta, ¿vale? Esto por un lado. Ahora, la gente que tiene paneles solares en su casa no tiene nunca restricciones, nunca ha tenido restricciones. Lo que ocurre es que ve la bajada del precio. Evidentemente, si hay una inyección enorme de energía solar y no hay mucho consumo, como ha ocurrido en abril, ¿vale? Porque las temperaturas eran suaves, ¿qué ocurre? Que hay tanto excedente de energía solar que el precio se hunde a cero. Entonces, claro, si uno tiene paneles solares no es que le corten, es que los excedentes se los pagan casi a cero. Ya. ¿Vale? Entonces, claro, no le interesa tener excedentes, pero ojo, no es lo mismo que no te los paguen a que te corten. No te cortan, pero bueno, que el tema es que, bueno, la que generas y la que sobra, pues... quizás encontramos algún día la manera de guardarla en algún rinconcito y que no abulte mucho. Jorge, seguiremos hablando. Muchas gracias, un abrazo, cuídate. Vamos.